Hola de nuevo. En esta segunda parte vamos a terminar la demostración correspondiente al circuito equivalente por fase de la máquina asíncrona trifásica. En la primera parte habíamos llegado al circuito que tenemos aquí arriba, donde habíamos obtenido un circuito equivalente por fase usando una de las fases de la M1 del estator acoplada con una de las fases de la M2 del rotor. M1 y M2 no tienen por qué ser iguales, puesto que en la práctica M1 valdrá 3, pero M2 podrá valer 3 si es rotor bobinado o distinto de 3 si es rotor en corto. Entonces, en general no tienen por qué ser iguales. Nosotros vamos a seguir un camino semejante al que hicimos con los transformadores. Y es que una vez que obteníamos el circuito con acoplamiento y habíamos sacado fuera del acoplamiento la resistencia y la reactancia de dispersión, lo que hacíamos era pasar a un circuito equivalente que no era real, que era ficticio, en donde forzábamos que se cumplieran determinadas cuestiones que ahora vamos a poner aquí, pero que siempre que se mantuviese el equilibrio energético entre el nuevo circuito y el circuito original, de forma tal que fuesen equivalentes. Pero con los cambios que introducimos, ese circuito nuevo es más fácil de manejar. Bien, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a suponer un circuito equivalente por fase, donde vamos a suponer que en el estator no cambia nada. Tenemos una de las fases, de las M1 fases que hay en el estator. Pero en el circuito modificado vamos a suponer que va a tener un número de fases M2' que nosotros vamos a forzar que sea igual al número de fases del estator. Es la primera cuestión que vamos a forzar. ¿De acuerdo? Para que ya en todo momento el número de fases del estator y del rotor de este circuito equivalente ficticio sean el mismo. Y de esta forma, cuando podamos eliminar el acoplamiento, pues podamos unir el circuito correspondiente al estator con el circuito correspondiente al rotor. Esa es la idea. Luego vamos a suponer también que el número de espiras de la bobina rotórica en el circuito equivalente transformado sea igual que el número de espiras de la fase del estator. Lo vemos aquí y lo expresamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, con esta situación de aquí, nosotros recordamos que las fuerzas electromotriz en la E sub 2, perdón, en la máquina síncrona trifásica, pues era pues el número de espiras por el flujo máximo por, en este caso era omega. ¿De acuerdo? Dividido de raíz de 2. O bien, estamos hablando de valor eficaz, el numerador es el valor máximo, o bien, si descomponemos omega, que esta omega era omega sub 1, ¿no? Si descomponemos omega sub 1 en 2πf, pues nos quedaba aproximadamente 4,44, número de espiras rotóricas, flujo máximo, frecuencia estatórica. ¿De acuerdo? Esta demostración no lo llegamos a sacar en el vídeo anterior, pero bueno, es fácilmente deducible con lo que ya conocemos. Entonces, esta es la tensión E2, perdón, esta de aquí. Esta tensión E sub 2, esta de aquí. Que recordamos que aquí esta tensión E sub 2 es la tensión del rotor parado, aunque el circuito sirva para los dos modelos, esta tensión es la tensión al rotor parado. Es decir, nosotros lo estamos representando con un 0. Evidentemente se cumplirá que E2 0', que sería esta de aquí, pues va en este caso a ser igual a que es 1. ¿De acuerdo? Y es 1, pues evidentemente será 4,44, número de espiras del bobinado estatórico, flujo máximo, frecuencia, como ya sabemos, que corresponde a la tensión en el bobinado primario o bobinado estatórico, en este caso, F1.
¿De acuerdo? Y esto, evidentemente, hemos dicho que es igual a E1. Lo he dicho, sí, efectivamente. Entonces, vamos a definir nosotros relación de transformación de tensiones en la máquina asíncrona trifásica, pues a el cociente entre SU1 y SU2 a rotor parado, en esta máquina de aquí. Si nosotros dividimos esta expresión entre esta, vemos que nos queda pues el cociente entre espiras, ¿vale? Bueno, nosotros estamos trabajando con la componente fundamental de la tensión. Realmente no es este el cociente real, todo hay que decirlo, lo digo porque si alguien ve este vídeo y es conocedor de un análisis más detallado de la máquina, aquí faltan unos factores de bobinado que se están omitiendo debido a que bueno, se corresponde con una asignatura introductoria a las máquinas eléctricas. Entonces, tal y como hemos concebido nosotros el problema, estamos trabajando siempre con los componentes fundamentales de las tensiones y en este caso, bueno, pues sería esto de aquí. Evidentemente, como SU20 es igual que SU1, yo puedo poner esto también de aquí. Perdón, SU20' es igual que SU1, puedo poner esto y aquí SU20. Por lo tanto, también se cumple esta relación, es decir, la relación entre esta tensión y esta, entre esta tensión y esta es MV también, ¿vale? Esas serían las relaciones entre tensiones que tendríamos que tener en cuenta. Podemos, en todo caso, sí, se puede poner de esta forma, SU1 igual a E'2 a rotor parado e igual a MV por E2 sin prima, ¿de acuerdo? También a rotor parado. Y esta es la que quizás enmarcamos. Bien, ya tenemos las relaciones entre tensiones que se han de cumplir si nosotros forzamos esta situación de aquí, en el circuito equivalente. Pasamos a una nueva página, nos vamos a llamar esta misma figura. Vaya. La situamos, la ponemos un poco más pequeña. Vamos a situar bien la pantalla. Aquí. Y ahora vamos a ver las relaciones que se han de cumplir de equivalencia entre los dos circuitos con respecto a las corrientes. Entonces, para ello lo que vamos a calcular va a ser la potencia aparente que en este circuito entra en el rotor y la vamos a forzar que sea igual que la potencia aparente que en este circuito también entra en el rotor. En este primer circuito, la potencia aparente rotórica, pues podemos poner que es el número de fases por la tensión por la intensidad. En este otro circuito de aquí, la potencia rotórica pues tendrá que valer lo mismo. Sería número de fases, tensión rotórica, intensidad rotórica. Pero valores primas. Vamos a mover esto un poco para la izquierda e incluso corregir esto para que quede un poco mejor. Y continuamos. Y evidentemente podemos seguir poniendo como M'2 era igual que M1. Pues esto de aquí. Entonces vamos a coger la igualdad de esta expresión con esta expresión de aquí y vamos a despejar I'2. I'2 sería pues M2 E2, 0 y 2, desde de aquí, y pasaría dividiendo M1 e M1 y, E2, 0'. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos, de la página anterior, vemos que E'20 entre E20 es MV. Aquí lo que tenemos es el inverso. Esto de aquí es el inverso. Por lo tanto, esto lo podemos poner como M2, M1, 1 partido de MV y sus 2.
vamos a llamar m sub i, vamos a llamar m sub i a mv por m1 partido de m2. Si llamamos a todo esto m sub i, esta expresión de aquí, es decir, esto y esto, nos quedaría que i'2 es igual a i2 partido de mi. Hemos definido una mi que le vamos a llamar relación de transformación de intensidades, de forma tal que nos salga la relación entre i'2 e i2 igual que nos salía en el transformador. Estamos intentando no complicarnos la vida y que nos salga un circuito equivalente semejante a lo que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de transformación de intensidades será igual a la relación de transformación de tensiones multiplicado por el cociente entre el número de fases del estator y número de fases del rotor. Recordad que en un caso práctico M1 siempre vale 3 y M2 vale 3 si es una máquina asíncrona trifásica de rotor bobinado y bueno, pues distinto de 3 si es una máquina asíncrona trifásica de rotor en corto. Por lo tanto, MI será igual que MV solamente en este caso, si la máquina es de rotor bobinado. Si la máquina es de rotor en corto, MI tendrá un valor y MV tendrá otro valor distinto. Vamos a enmarcar esto de aquí porque es con lo que nos tenemos que quedar en bueno, este y este de aquí también. Las dos expresiones con las que nos tenemos que quedar en esta parte de la demostración. Ya hemos visto la relación de intensidades. Ahora mismo acabamos de ver la relación de tensiones que se han de cumplir para que los dos circuitos sean equivalentes. Lo que nos quedan es que la relación de potencias que se han de cumplir sean iguales. Entonces vamos a hacerlo potencias activas y reactivas. Vamos a hacerlo con la activa. La reactiva se haría de igual forma. Entonces añadimos una página, nos traemos el circuito, vamos a situarlo y lo que vamos a hacer ahora es forzar de que la potencia activa en R2 y en R'2 sea la misma, es decir, que las pérdidas, un joule en este caso, vamos a llamarla así PR2, ¿no? Pues sabemos que serán el número de fases que yo tenga en el circuito que habíamos obtenido en la primera parte de la demostración por la resistencia por el cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. Esa potencia, voy a mover esto un poco más para allá, otra vez me he puesto demasiado a la derecha. Esa potencia en este circuito tiene que ser la misma, es decir, tendría que ser M'2 por R'2 por I'2 al cuadrado. Sabemos que M'2 es M1, pues entonces M1 R'2 I'2 al cuadrado, ¿vale? Y ahora, igual que antes, forzamos que esto sea igual que esto, no lo forzamos, de hecho, bueno, ya lo estamos haciendo que sean iguales, y despejamos en este caso R'2. Vamos a despejar R'2 de aquí. Tendríamos que sería M2 R2 I2 al cuadrado en el numerador y pasarían dividiendo M1 y I'2 al cuadrado. Bien, I2 entre I'2, I2 entre I'2 vemos que es MI. Yo paso MI para acá multiplicando, I'2 sale dividiendo. Entonces este cociente es MI, por lo tanto esto sería M2, M1, MI al cuadrado por R2. ¿De acuerdo? Y por otro lado, MI es MV, M1 por M2. Por lo tanto, aquí sería M2, M1, abro paréntesis, sería, recuerdo, MV, M1, M2, MV, M1,
m2 al cuadrado por r2. A partir de aquí operando me queda mv, lo saco a factor común, que estaría al cuadrado por m1 cuadrado. Entre m1 me quedaría un solo m1, m2 al cuadrado, m2 me quedaría un solo m2 por r2. ¿De acuerdo? Yo esto lo puedo descomponer como mv por mv, m1 partido de m2 por r2. Esto que he puesto entre paréntesis es mi. Perdón. Por lo tanto, vemos que un elemento resistivo del rotor del nuevo circuito equivalente se puede expresar, el valor R'2 se puede expresar en función del valor R2, multiplicándolos por las relaciones de transformación de tensiones e intensidades. Recordad que en el transformador las relaciones de tensión e intensidad eran las mismas, pero aquí no, aquí son distintas, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado, que solamente son iguales para la máquina de rotor bobinado. Por lo tanto, hay que especificarlo que es así. Un análisis semejante se puede hacer con la potencia reactiva en X y nos saldría lo mismo. Lo pongo aquí ya el resultado. Saldría X'2 para que energéticamente sea igual, pues saldría esta la relación existente. Y si hiciésemos la misma relación para R' de carga, pues saldría una relación semejante a esta. Estos resultados se omiten puesto que no deben de ser difícilmente deducibles por el que esté ya viendo esta parte del desarrollo matemático. Entonces vemos que nos queda un circuito equivalente con relación de transformación unitaria, pero energéticamente equivalente al circuito equivalente que habíamos visto. ¿Ventajas que tiene? Repito, al tener una relación de transformación unitaria, yo ahora voy a poder unir estos dos puntos entre sí y estos dos puntos entre sí y dejar el circuito magnético solamente en el acoplamiento. ¿De acuerdo? Dejar sin acoplamiento y unir eléctricamente los elementos. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? El poder trabajar con un circuito sin acoplamiento magnético. Y se puede unir la fase del estator con la fase del rotor porque hemos forzado a que exista el mismo número de fases en el rotor que en el estator. Entonces, cuando hagamos esta unión eléctrica, igual que hacíamos con el transformador, ya esto no lo repito, puesto que es exactamente igual que hacemos en el transformador, pasaríamos a obtener un circuito equivalente como el que voy a mostrar en la siguiente página. El circuito equivalente que nos resulta, pues este es este que vemos aquí, donde hemos unido los parámetros del estator con los parámetros del rotor del circuito equivalente modificado y hemos situado el circuito paralelo, el mismo que usábamos en el caso del transformador. Este circuito paralelo lo hemos situado aquí, que está representando pues la presencia del núcleo ferromagnético, exactamente igual que en el transformador. Entonces obtenemos lo que se denomina circuito equivalente exacto. Sería circuito equivalente exacto y por fase de la máquina asíncrona trifásica. ¿De acuerdo? Con este circuito será el que nosotros vayamos a utilizar en todo momento. Con el transformador hacíamos una simplificación adicional. Hacíamos una simplificación diciendo que la intensidad I0 era pequeña, puesto que este circuito, esta bobina concretamente, lo único que producía era el campo de vacío. ¿De acuerdo? La intensidad era pequeña y entonces lo que hacíamos era desconectar este circuito equivalente y llevárnoslo hasta la parte inicial. Esa aproximación que hacíamos en el transformador en principio no se debe de hacer en la máquina asíncrona, puesto que I0 no es tan despreciable. I0 tiene que crear un flujo
dentro de la máquina, pero el flujo dentro de la máquina pues circula 2 veces por el entrehierro. Cualquier línea de flujo creada dentro de la máquina circula 2 veces por el entrehierro, con lo cual al tener que atravesar aire, la reductancia magnética es bastante alta y por lo tanto la intensidad necesaria para crear ese flujo no es tan despreciable. Entonces, nosotros no debemos utilizar en principio el circuito equivalente que resultaría de coger este circuito paralelo y llevárnoslo al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en estos casos? Bien, en estos casos lo que se hace es cortar el circuito equivalente por estos 2 puntos y obtener el circuito Thevenin equivalente entre estos 2 puntos. Obtendríamos el circuito que vemos aquí. Vamos a poner un poco más pequeño. Este que vemos aquí sería el circuito equivalente Thevenin entre estos 2 puntos, ¿vale? Los 2 mismos puntos que hemos indicado antes, hacia allá. Hemos obtenido la R de Thevenin, la X de Thevenin, ¿de acuerdo? Y la V de Thevenin, aplicando las reglas para obtenerlas, ¿no? La X y la R de Thevenin se obtendrían pues cortocircuitando la fuente y calculando la impedancia entre los puntos puntos A y B, ¿de acuerdo? Entonces la impedancia entre los puntos A y B hacia la izquierda pues sería lo que obtengamos de resolverlo, pues sería la R de Thevenin más JX de Thevenin, ¿de acuerdo? Y luego para obtener la V de Thevenin, bueno, pues lo que haríamos sería desconectar el rotor y obtener la tensión entre A y B a circuito abierto. Con eso obtendríamos lo que sería la V de Thevenin. Bien, pues haciendo eso, pues tendríamos la V de Thevenin, la R de Thevenin, y entonces obtendríamos el circuito equivalente exacto por fase, pero de Thevenin. ¿Qué ocurre? Que todo lo que calculemos en el rotor es real, pero evidentemente la R de Thevenin y la X de Thevenin es ficticio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Si nos interesa o si lo que estamos buscando es una magnitud del rotor, pues la calcularemos fácilmente por aquí, y si es del estator, pues ya veremos si nos sirve o si no nos sirve esta aproximación. Por último, decir si finalmente podemos hacer esa aproximación, es decir, de llevarnos el circuito paralelo de la posición central hacia la entrada. Esto lo haremos solamente en el caso de que la máquina esté muy cerca del régimen nominal, donde ya nos aseguremos que la intensidad de vacío es suficientemente pequeña respecto a las intensidades que estén circulando por los bobinados de la máquina. Entonces podremos usar este circuito equivalente aproximado, donde pues al llevarnos, como ocurría con el transformador, el circuito paralelo a la entrada del circuito, pues entonces podemos agrupar los valores resistivos y valores reactivos en uno solo. Normalmente, cuando los cálculos que tengamos que hacer sean cálculos hechos a mano, pues se permite usar este circuito, porque su análisis es más simple que si usáramos el circuito equivalente exacto, salvo que el enunciado explícitamente indique que tiene que usarse el circuito equivalente exacto. Entonces, cuando sean cálculos hechos a mano, pues se permitirá el uso del circuito equivalente aproximado de la máquina síncrona trifásica en lugar del circuito equivalente exacto. Y con esto terminamos la demostración teórica de dónde se obtienen los distintos circuitos equivalentes.